Me presento, soy el doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de lo que es síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. Una patología relativamente compleja, hablando de los síndromes más devastadores en una condición de salud. El síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y el choque cardiogénico, su máxima expresión, son de los retos diagnósticos terapéuticos más importantes para un médico de urgencias. Vamos a empezar y hablando un poco acerca de lo que son conceptos generales de la falla cardíaca. Y bueno, como en muchas ocasiones hemos platicado, hablar de un síndrome es hablar en conjunto de signos y síntomas que puede correlacionar a cierta entidad clínica o a ciertas entidades clínicas. Entonces, cuando definimos un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, hablamos de la presentación de signos y síntomas de disfunción ventricular, específicamente del ventrículo izquierdo, los cuales pueden llegar a producir hipertensión pulmonar severa debido a la presión de llenado ventricular izquierdo, con o sin gasto cardíaco bajo, y que requerirá una terapia urgente. Una de las máximas expresiones en la insuficiencia cardíaca es el choque cardiogénico, en donde vamos a tener comprometida lo que es la perfusión sistémica. Y bueno, esto es una de las prioridades en la atención de un paciente en falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca la podemos dividir en dos grandes grupos, que es la cardiopatía con fracción de eyección normal o fracción de expulsión normal, cardiopatía con fracción de expulsión disminuida. Cuando hablamos de fracción de eyección normal, hablamos de una insuficiencia cardíaca diastólica, que es un sinónimo que hoy en día no se utiliza, se prefiere más lo que es con fracción de eyección normal. Y la de fracción de eyección disminuida es cuando el gasto cardíaco se encuentra severamente comprometida, como un infarto agudo de miocardio. Y de ahí entonces vamos a ver las causas más importantes de insuficiencia cardíaca. Y podemos dividirlo en las que están asociadas a una disfunción sistólica, y aquí tenemos como representante la cardiopatía isquémica y otras miocardiopatías. Y aquí vemos la disfunción diastólica, en donde está comprometida específicamente la fase de relajación. No se relaja significativamente lo que es este corazón, y esto te va a llevar a una reducción del gasto cardíaco. Y la disfunción diastólica o sistólica o mixta, en donde las grandes representantes son la diabetes e hipertensión. Y la estenosis aórtica, pero bueno, sabemos que en nuestro país hay muchos pacientes con diabetes e hipertensión. Para definir entonces la insuficiencia cardíaca, hablamos de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y aquí existen también dos grandes escuelas. La de la Sociedad Europea, en donde me define esta FEBI, por sus siglas, considerándolo menos de 45%. Y para la AJA, la ACC, la FEBI es por debajo de 50%, es decir, 5% de variación entre ambas escuelas. Nosotros estamos más apegados a lo que menciona la American Heart Association, en donde la fracción de eyección del ventrículo se define por debajo de 50 para una falla cardíaca. Las tres entidades o tres formas de presentación de la falla cardíaca, las más importantes, la consideramos como descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica y con una función contráctil deprimida relativamente. El número de pacientes que podemos nosotros llegar a enfrentar con esta condición podría estar correlacionado hasta el 70% de las hospitalizaciones. Es aquel paciente que ya tiene el antecedente de una hipertensión crónica o que ya se infartó, es hipertenso y diabético, que tiene una incidencia en los servicios de urgencia relativamente frecuentes, hablando en un periodo anual, en donde pues no tomó sus medicinas, se empieza a edematizar, 2-3 semanas empieza a faltarle el aire y hasta que no tolera el decúbito y tiene que dormir prácticamente sentado, o la disnea no le permite una adecuada conciliación del sueño. La segunda entidad importante en la insuficiencia cardíaca, hablamos de síndrome de insuficiencia cardíaca aguda,
específicamente aguda. Esto está correlacionado a una condición que aparece de manera súbita o de manera rápidamente progresiva, como lo que es un infarto agudo de miocardio o una miocarditis. Se compromete lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y esto te lleva por lo consiguiente a las manifestaciones cardinales, ¿no? Como es la disnea. Y después aparece lo que es la síndrome de insuficiencia cardíaca avanzada, y esto generalmente correlaciona a un paciente de una evolución crónica en donde el tratamiento no está presentando resultados favorables a pesar de que llevemos a dosis óptimas o dosis máximas. Este paciente generalmente va a requerir de una intervención, un dispositivo más avanzado, como lo que es a lo mejor una resincronización miocárdica con un marcapaso. También puede estar correlacionado a lo que es lo que sería, por ejemplo, una bomba extracorpórea, y por último hasta un trasplante cardíaco. Entonces, este es el paciente más complicado. Cuando hablamos entonces de síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, hablamos de un espectro clínico que va del crónico agudizado, del agudo específicamente, y de lo que es el avanzado. Es como cuando nosotros analizábamos los síndromes coronarios agudos, en donde se mencionaba angina inestable, infarto sin elevación, infarto con elevación. Estas tres entidades clínicas correlacionaban a un mismo síndrome, síndrome isquémico coronario agudo. Esto es lo mismo para el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. La clasificación. Una de las cosas que tenemos que considerar es clasificar y estratificar la severidad de la falla cardíaca. Tenemos algunas herramientas, algunas son clínicas y algunas otras son de monitoreo. Y bueno, dentro de las que podríamos considerar la de Kilby-Kimball, específicamente para el infarto agudo de miocardio y la falla cardíaca aguda, y la de Forrester, en donde evaluamos lo que es la fracción de eyección de la función del ventrículo izquierdo, en donde vamos a ver incremento de la presión venocapilar pulmonar con relativa monitoreo de lo que es la perfusión sistémica. Kilby-Kimball entonces evalúa 4 clases. Podríamos decir que la clase 1 es un paciente que tiene el compromiso cardiovascular, como es un infarto agudo de miocardio, ya lo habíamos mencionado. Entonces ya está infartado y a lo mejor es un corazón de riesgo para una falla cardíaca, pero no tiene manifestaciones, no hay hipertensión venocapilar pulmonar y no hay disnea. Quizá el paciente pueda llegar a tener dolor y quizá tenga el factor de riesgo de lo más importante, que sería lo más frecuente, un infarto anteroseptal o anterolateral. Y el grado 4, que es la máxima expresión, la contracara, ¿no? Clase 1 no tiene nada, y la clase 4 vamos a tener un paciente hipotenso, hipoperfundido, oligúrico, con elevación de azuados, pero además de eso vamos a tener lo que es edema agudo pulmonar, manifestándose con una disnea significativa, la presencia clínica de estertores diseminados o estertores en marea, además de la presencia de expectoración asalmonada, esa coloración naranjita tipo salmón, por eso el término asalmonado. Y además radiográficamente vamos a tener todos los datos de edema agudo pulmonar. Y la clase 2 y 3, que son las intermedias, podemos relacionarlo, ¿no? La clase 2, estertores en la mitad inferior. La clase 3 en la mitad inferior, pero también extendido hacia zonas apicales, sin evidencia de hipotensión. ¿Qué datos vamos a evaluar? Significativamente vamos a evaluar 3 cosas. Datos de hipoperfusión sistémica, en donde podemos reconocer rápidamente un paciente con disminución de la perfusión, en algo que en la literatura mexicana define como prechoque, ¿no? En la escuela de Ignacio Chávez menciona mucho ese término, prechoque cardiogénico, o la presencia de choque cardiogénico, que es un término pues, universal, en donde la perfusión prácticamente se ha perdido con la progresión de un edema agudo pulmonar. Y a lo mejor no está hipoperfundido, pero sí tiene congestión pulmonar. Esa es una de las manifestaciones importantes en lo que es la falla cardíaca, edema agudo pulmonar, en todas sus expresiones, ¿no? Desde la expresión clínica, que es la disnea, y todas sus caras,
y radiográficamente con la presencia de hipertensión venocapilar pulmonar. Y la congestión sistémica, que son las primeras manifestaciones que van a aparecer en un paciente de progresión crónica, es decir, la presencia de edema, que inicialmente va hacia lo que son tobillos y presenta una progresión en ascenso, y otras manifestaciones como la congestión hepática, con datos de hepatomegalia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, en fin. Y bueno, lo primero que tenemos que evaluar rápidamente son datos de hipoperfusión sistémica, pulsos filiformes, diaforesis, cianosis, hipotensión, taquicardia, confusión y oliguria. Como ustedes pueden ver, es la verdadera emergencia. Al paciente hay que considerar intervenciones que le salven la vida y que mejoren la perfusión. Y el segundo elemento importante en grado de importancia, específicamente hablando de la congestión pulmonar, ya que esto me va a alterar mucho lo que es el intercambio de oxígeno, llamaríamos lo que es ventilación-perfusión o la hematosis. Y bueno, dentro de las manifestaciones que va a tener el paciente va a ser disnea, estertores y radiográficamente algunos de los datos que vamos a mencionar más adelante, datos de edema agudo pulmonar en diversos grados. Y uno de los elementos que también vamos a considerar de manera temprana es datos como la congestión sistémica, ¿no? El edema, que el paciente nos va a referir que ha tenido una progresión en días o quizá en semanas. Nos puede referir a lo mejor el edema inicial en tobillos, grado 1, grado 2, hasta lo que es la meseta tibial, grado 3, lo que sería piernas, y grado 4, lo que se define como anasarca. Recuerden, anasarca es la presencia de líquido por sobrecarga de volumen en dos compartimentos. Hablamos del compartimento intersticial, como estamos viendo en las piernas, y algún otro compartimento, como lo que es el pericardio, lo que es la pleura, el derrame pleural, o lo que es la ascitis. Es importante mencionar algunos parámetros que, a pesar de que no tenemos la posibilidad en los medios de urgencias, en los servicios de urgencias, de colocar un catéter Swan-Ganz que me esté midiendo la presión pulmonar media, aquí tenemos de 10 a 18 milímetros de mercurio. Estos son los parámetros hemodinámicos importantes, en donde pues ya cuando nos acercamos a 18 ya empezamos a tener algunos cambios de hipertensión venocapilar pulmonar. Quizá no haya tanto edema intersticial o alveolar, pero ya empezamos a tener hipertensión. Es difícil que contemos con esto. Generalmente unidad de cuidados coronarios, cardiovasculares, pudiera llegar a tener estas herramientas. Pero es importante recordar que la presión de la arteria pulmonar o presión en cuña de la arteria pulmonar es sinónimo de presión arterial media pulmonar, es que va de 10 a 18 más o menos. ¿Por qué es importante hablar de la presión en cuña de la arteria pulmonar? Porque existe una clasificación que es de gran relevancia. Lo que es la clasificación de Forrester, la clasificación de Forrester basado en lo que es un Swan-Ganz y estar evaluando lo que es el índice cardíaco de un lado en un sentido vertical y lo que es la presión en cuña de la pulmonar, que es esta, en un sentido horizontal. Aquí vemos 4 clases, clase 1, 2, 3 y 4, las superiores es 1 y 2, las inferiores 3 y 4. Encontramos las líneas divisorias de estas 4 clases. Una división horizontal, esta línea que ustedes están viendo acá es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. A eso lo vamos a llamar índice cardíaco. Lo que esté arriba de esta línea, que es 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, significa una buena perfusión. Si está por debajo de 2.2, significa que la persona tiene una perfusión reducida. Está con hipoperfusión significativa. Ahora, la línea en vertical que ustedes están viendo acá divide en un segmento de su lado izquierdo y su lado derecho. Las del lado derecho es el 2 y 4. En teoría, esto me habla de una presión en cuña de la pulmonar de 18 o más. Significa que cuando esté del lado derecho vamos a tener una presión en cuña elevada, hipertensión pulmonar. Esto correlacionando a una falla del ventrículo izquierdo. Técnicamente lo que hace el Swan-Ganz es medir la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, cuya expresión clínica es la disnea y cuya expresión en monitoreo hemodinámico es la elevación de la presión en cuña arriba de 18.
Entonces, todo lo que está del lado derecho, el 2 y el 4, tienen edema agudo pulmonar. Vamos a analizar entonces esta clasificación y tenemos la clase 1. La clase 1 tiene un índice cardíaco normal porque está hacia arriba y tiene una presión en cuña menos de 18. Esta es una persona normal hemodinámicamente. Pero recuerden, es un paciente que a lo mejor está en un proceso en fase muy temprana, como un infarto agudo de miocardio anteroseptal o anterior extenso, que es un factor de riesgo para choque cardiogénico. Inicialmente lo tenemos en esta clase. También tenemos algunas otras alteraciones, como lo que es a lo mejor un estado de sepsis en una fase hiperdinámica. Pudiéramos tenerlo acá en este punto. Bueno, este es un ejemplo. Me voy a pasar a la clase 3 y la clase 3 tiene una característica importante que es de la línea en horizontal para abajo. Significa que el índice cardíaco que maneja la clase 3 está disminuida. Significa que hay un gasto cardíaco bajo. El paciente está hipoperfundido. El caso más típico es una hemorragia. Una hemorragia a lo mejor por trauma, hemorragia digestiva o una deshidratación severa, un gran quemado que perdió grandes volúmenes. Este paciente va a estar hipoperfundido por pérdida de volumen. Ahora, también tenemos algunos otros elementos como es el estado de choque séptico en su estado avanzado, en donde vamos a tener una pérdida del volumen, la perfusión, en teoría, ¿no? Esto la categorizaría como una fase 3. Después nos vamos a lo que es la clase 2, que ahora sí está por arriba de 2.2, pero la presión en cuña está elevada. El paciente que mantiene perfusión y que tiene una presión en cuña muy elevada generalmente se correlaciona a un estado de crisis hipertensiva, tipo emergencia, en donde las presiones muy elevadas por arriba, 185, 110 de presión, puede llevarme a un compromiso del ventrículo izquierdo en cuanto a lo que es el movimiento de volumen, llevándome entonces a una elevación de la presión pulmonar, a un incremento de lo que es la fuga tisular por lo que es la teoría de la ley de los capilares, ¿no? En donde nos menciona que la presión hidrostática puede elevar lo que es el contenido de líquido hacia lo que es el intersticio, ¿no? Y vamos a tener acá en esta fase, por debajo de la clase 4, vamos a tener una línea horizontal. Aquí la estamos observando. Esta línea horizontal con incremento de la presión en cuña también en la línea vertical es un paciente en choque cardiogénico, donde vamos a tener compromiso de la perfusión y además un incremento de la presión venocapilar pulmonar. Y recuerden, a pesar de todo eso, el ventrículo falló. Evidentemente estamos hablando de choque cardiogénico. Esto se ve mucho en pacientes con infartos, con infarto agudo de miocardio como una complicación mecánica, en donde pues no es suficiente el trabajo del ventrículo izquierdo como para movilizar la sangre o su precarga. Esto te va a llevar por lo consiguiente entonces nuevamente al incremento de las presiones hidrostáticas vasculares, lo que va a llevar a un edema agudo pulmonar, ¿no? Esto viene explicado por lo que es la ley de Starling de los capilares. La mortalidad, hoy conocemos que la mortalidad, el paciente más crítico es la clase 4, vamos a tener una mortalidad aproximada del 51%, de acuerdo a algunos estudios bien establecidos ya. Y bueno, basándonos en este principio de lo que es el Forrester, entonces empezamos a analizar el tratamiento. Si el paciente está con una condición hemodinámica normal, es decir, un índice cardíaco normal, con una presión en cuña dentro de parámetros normales, es decir, por debajo de 18, este paciente no requerirá ninguna intervención de manera emergente para la condición hemodinámica. Hay que buscar la situación. Si el paciente está en estado de sepsis, si el paciente tiene hipertiroidismo, tirotoxicosis, o si el paciente está infartado, tendremos que dar intervenciones de manera inmediata para evitar que esto progrese. Ahora, en el paciente que vamos a ver en la clase 2 es un paciente que tiene un gasto cardíaco normal. El problema con el paciente es una presión en cuña de la pulmonar elevada. Esto, evidentemente, estamos hablando de una crisis hipertensiva. Tendremos intervenciones terapéuticas básicas como los nitrovasodilatadores y los diuréticos. Ahora, la clase 3, vamos a nosotros a analizar acá la administración de líquidos y vamos a considerar lo que es el choque hipovolémico como su gran representante
Y bueno, no solo líquidos, sino también pensar en hemoderivados. Y la clase 4, hablando de choque cardiogénico, es el que va a requerir una terapia soporte mucho más avanzada, ¿no? Y esto va a depender de la causa del mecanismo que se haya considerado. Y bueno, aquí tenemos lo que es una variante, algo que se llama por algunos autores Forrester modificado en el 99, lo que es la Escuela Europea de Cardiología nos habla. Bueno, no todos podemos tener Swan-Ganz, pero podemos nosotros, basados en la clínica, reconocer rápidamente estas 4 clases. Entonces lo divide en tibio seco, tibio y húmedo, frío y seco y frío y húmedo. Cuando hablamos de tibio o frío, estamos hablando de perfusión. Todo lo que está arriba está tibio y lo que está abajo está frío. Esto me habla entonces de hipoperfusión. Y entonces aquí tenemos características clínicas propias de hipoperfusión. El paciente está obnubilado, está en estupor, agitado, hipotérmico, extremidades frías, hipotensión, disfunción renal. Pero también cuando hablamos de lo que son los cuadrantes que están del lado derecho, hablamos de congestión pulmonar. Y entonces ahí hablamos de disnea, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea de reposo, y más otros datos que me hablan de congestión sistémica, ingurgitación yugular, ascitis, edema y crépitos. Y bueno, entonces para los pobres se ajusta la clasificación de Forrester basados en este contexto, ¿no? En este concepto de hablar de tibio, frío, seco y húmedo, ¿no? Por eso es tibio, porque está perfundido. Está seco o húmedo dependiendo cómo estén los pulmones. Va a estar húmedo cuando haya edema agudo pulmonar. Y aquí nuevamente volvemos a reforzar qué es lo que necesita el paciente para su intervención. Pues va a depender de la clase, ¿no? Una clase 1 de Forrester modificado, que es definido como A. Aquí vamos a mencionar si es un infarto, hay que inmediatamente establecer métodos de reperfusión. Si el paciente está chocado por hipovolemia, hay que dar volumen. Si el paciente tiene edema agudo pulmonar con hipertensión, entonces estamos hablando de nitrovasodilatadores. Si el paciente está chocado, es decir, hipoperfundido y además con edema agudo pulmonar, vamos a tener que administrar toda la terapia soporte multisistémica. Aquí un panorama, me gustó este diagrama en donde pues Forrester nos habla de diferentes condiciones clínicas que me pueden dar un gasto cardíaco normal, un gasto cardíaco alto con edema agudo pulmonar, la hipoperfusión y lo que es el estado de choque cardiogénico, que es la clase 4. Y bueno, diferentes condiciones que pudieran estar correlacionadas. Hay una correlación radiográfica con respecto a la presión de la arteria pulmonar, claro que sí. Aquí podemos definir entonces que entre 17 y 20, en donde ya hay una transición para lo que es el edema agudo pulmonar, aparece un dato patonomónico radiográfico que es línea B de Carley. O podemos encontrar algunos otros datos. Más de 20, vamos a considerar lo que es el edema agudo pulmonar. Con respecto a mortalidades, aquí vemos la mortalidad de una clase 4 de Killeby-Kimball, la mortalidad es cercana al 80-100%. Y en el estudio Gusto 1 se demostró una mortalidad del 58%, en donde ya se analizan algunos otros aspectos importantes, que no me voy a meter a detalle para ello, para el estudio. Y bueno, en la de Forrester, como vamos a ver, a diferencia de un monitoreo clínico, el monitoreo hemodinámico por Forrester me da un poquito más de ventaja, en donde puedo yo especificar mis intervenciones y monitorearlas de manera inmediata, ¿no? Aquí vamos a tener una mortalidad del 56%. En esta diapositiva vamos a ver lo que son la insuficiencia cardíaca aguda y la crónica agudizada, algunas variantes que son importantes. Aquí, en este punto, vamos a dejar este lado, la tercera columna la vamos a dejar por la paz, pero vamos a analizar estas dos, el agudo y el crónico agudizado. Con respecto a la gravedad de los síntomas, ambas van a tener la disnea y las manifestaciones de edema agudo pulmonar. El edema periférico es mucho más frecuente para el crónico que se agudiza, no tanto para el agudo. El edema periférico. El edema pulmonar es frecuente en ambas por la disfunción del ventrículo izquierdo. La ganancia de peso obviamente será más marcada para lo que es la crónica agudizada, con lo que me lleva a un incremento del volumen corporal total.
para la crónica agudizada. La cardiomegalia, por ya la remodelación miocárdica, es habitual para la crónica agudizada. Función sistólica, baja o normal para la aguda y o muy baja para la crónica agudizada, ya que la reserva se ha perdido significativamente con el paso de los meses y años. El estrés parietal es mucho más intenso para el crónico agudizado. La activación de simpático es marcada para ambas y el sistema de angiotensina-aldosterona en una fase aguda es un poquito más pronunciada. ¿Quién tiene isquemia de ambas? Habitual para lo que es aguda, pero el crónico agudizada no es tan frecuente. Tenemos que considerar que la falla cardíaca, la falla del ventrículo izquierdo con el edema agudo pulmonar se instala por la baja reserva fisiológica miocárdica. La reversibilidad, pues si estamos hablando de que el paciente es muy común tener una cardiopatía isquémica aguda, entonces sí es potencialmente reversible. Esto va a depender de factores como el tiempo, en fin. Cosas que ya se mencionaron en lo que es síndromes coronares agudos. Y la crónica agudizada sería raro que existiera una reversibilidad, pero se menciona en la literatura que puede ser ocasional. Para lo que es el diagnóstico, que es uno de los puntos cardinales para lo que es la sesión que estamos mencionando, esta sesión que es muy interesante, ¿no? Hablando un poco acerca de los signos y síntomas: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, estertores crepitantes pulmonares, tercer ruido, edema, ingurgitación yugular y taquicardia. Como ustedes pueden analizar acá, la disnea es el dato cardinal y todas sus variantes, sus diferentes caras, que vamos a mencionarlas continuamente en esta sesión. Y bueno, aquí tenemos un video en donde nosotros podemos analizar, ¿no?, el dato cardinal, que es la disnea, en donde de manera importante recordar que la cardiopatía isquémica como factor de riesgo, pero la falla del ventrículo izquierdo me va a llevar a un incremento de la presión diastólica final, por lo que vamos a tener un incremento de la presión pulmonar media. Y bueno, entonces disnea como dato cardinal en la falla cardíaca. Siempre, más adelante en las sesiones que correspondan a respiratorio, volvemos a retomar lo que es disnea y algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Es decir, un paciente con disnea puede ser cardiópata, pero también puede ser neumópata, y ese es el reto clínico. Ahora, aquí vamos a analizar algunos criterios que son importantes, Framingham, con los criterios mayores y menores, en donde analizamos prácticamente datos clínicos y algo de monitoreo como la presión venosa yugular. Entonces tenemos que de los criterios mayores de Framingham para insuficiencia cardíaca está la disnea paroxística nocturna. También tenemos la distensión venosa yugular, estertores crepitantes, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, galope, presión venosa yugular arriba de 16 centímetros de agua, o lo que sería su equivalente a 12 milímetros de mercurio, y reflujo hepatoyugular. Estos criterios se observan constantemente en los pacientes con falla cardíaca. Los criterios menores pueden encontrarse en falla cardíaca, pero también en otras condiciones clínicas. El edema de miembros pélvicos, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia. Y aquí vamos a analizar también un criterio que fue excluido por lo que es los Framingham, que lo deja como un criterio inespecífico, como la disminución del peso de 4.5 kilos después de 5 días de intervención terapéutica, hablando de lo que es la terapia con diuréticos, vasodilatadores, en fin, restricción de volumen, restricción de sal. Esto en 5 días debería existir un descenso de la presión del peso, de 4.5 kilos. Y se requerirán entonces 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores. Esto te lleva a una sensibilidad clínica del 96.4%. Bravo y colaboradores utilizan una estrategia para evaluar el grado de congestión, basándonos en algunas variables como lo que es la presencia de ortopnea, presión venosa yugular, hepatomegalia, edema,
el péptido natriurético, que es un marcador sérico, el test ortostático, algunas pruebas dinámicas como la de Valsalva también, o la deambulación. Estas tres son prácticamente métodos dinámicos. Dependiendo de los hallazgos vamos a encontrar -1, 1, 2 o 3, y basados en esta puntuación podremos nosotros definir entonces el grado de congestión. Congestión ausente de un punto, menos de un punto. De 1 a 7 puntos es leve, 8 a 14 moderado y severo de 15 a 20 puntos. Cuando nosotros tenemos un acercamiento clínico con el paciente, siempre debemos de explorarlo adecuadamente. El llenado venoso sistémico se evalúa observando las venas yugulares. De preferencia, cuando estas no son valorables, se puede utilizar las yugulares externas. Entonces siempre analicemos el cuello del paciente para ver qué extensión tiene. Ustedes van a notar que algunas personas, incluso cuando nosotros hablamos, se nos puede pronunciar mucho lo que son las yugulares. Eso no significa que tenemos falla cardíaca. El grado 1 y 2 de ingurgitación yugular podemos considerarlo como relativamente normal. El problema es cuando ya tenemos un grado 3 que rebasa lo que es el esternocleidomastoideo, o el grado 4, que es una ingurgitación yugular que llega a la base de la mandíbula y es persistente, constante, que no mejora incluso en el reposo. Ahora, el aumento de la presión de llenado ventricular izquierdo se evalúa por la presencia de estertores crepitantes audibles, ¿no? Dicen que un estertor crepitante se escucha como el roce del cabello, ¿no? Cuando agarras tu cabello y te empiezas a frotar intenso para que escuches ese pequeño crujido que hace el cabello, ¿no? O también como la espuma del mar, dicen, es estertores, ¿no? Generalmente los estertores son bilaterales, no puede ser estertor unilateral, definitivamente, porque esto excluiría, ¿no?, una falla cardíaca. No se puede tener un edema agudo pulmonar unilateral por una falla cardíaca. Cuando auscultamos al corazón vamos a encontrar un tercer ruido que generalmente habla de una disfunción sistólica, o incluso un cuarto ruido para una disfunción diastólica. Algo que en la literatura se menciona como ritmo de galope a la auscultación, ¿no? Generalmente vamos a encontrarlo taquicárdico y con frecuencias cardíacas elevadas. Perdón, con este galope que ya hemos mencionado. Ahora, la presencia de sopros me habla de una complicación mecánica, ¿no? Generalmente recuerden que los músculos papilares, que son encargados de lo que es una buena función de las válvulas, principalmente la válvula mitral estoy hablando, esta pudiera encontrarse lo que es dañada por una necrosis de los músculos papilares. Esto por lo consiguiente incrementará las complicaciones y la muerte y el riesgo de muerte del paciente. Siempre hay que evaluar todos los datos de hipoperfusión. Esto es una de las cosas que vamos a estar analizando ahorita en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento, ¿no? La calidad e intensidad de los pulsos periféricos, llenado capilar, estado neurológico, volumen urinario y temperatura. Los métodos diagnósticos como electrocardiograma, radiografía o marcadores séricos, incluso el ecocardiograma, son de vital importancia, ya que esto me ayudará a entender un poco la condición en la que ese corazón se encuentra. Incluso puede ser predictor pronóstico o de mortalidad en algunas situaciones. Vamos a analizar primeramente lo que es el electrocardiograma. En el electrocardiograma te puede evaluar rápidamente un paciente con falla cardíaca asociado a un síndrome coronario agudo, o que en una falla cardíaca crónica tenga arritmias cardíacas. También nos puedes ofrecer que algunas alteraciones propias en el electrocardiograma, como es la dilatación, subcargas o sobrecargas, ¿no? Ya vemos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo derecho, que ahorita vamos a volver a retomar un poco acerca de ello. Primeramente les comento acerca de lo que es esta diapositiva y lo que es la evidencia de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en síndrome de falla cardíaca aguda. Y cuando nosotros analizamos la falla cardíaca aguda, una FA, con esta arritmia, mencionamos que es la arritmia más arrítmica, ya que el intervalo RR, como ustedes pueden ver acá, intervalo RR, es totalmente irregulares. De acá para acá es distinto, igual en las siguientes es distinto y así sucesivamente. Ningún intervalo RR se parece. Esto lo hace la arritmia más arrítmica. Es una de las características importantes. Ahora, 3 puntos importantes para el diagnóstico electrocardiográfico de una FA. La primera de ellas es lo que ya mencionamos, la irregularidad. Intervalos RR distintos, pero también
Cuando nosotros analizamos la isoeléctrica o la basal, vamos a ver que hay ausencia de las ondas P. No hay ondas P, no hay onda P, tampoco por acá. Aunque parezca estos como unas deflexiones positivas, ninguna de estas onda P. Tampoco estas son ondas P. No tienen ni morfología típica para onda P. Y aquí tampoco, ¿no? Ni morfología, ni algunos datos o hallazgos como el intervalo PR, ¿no? Entonces, ausencia de onda P. Al contrario, veo unas ondas que son minúsculas, que parecen como artefactos o interferencia, que algunos mencionan así. Estas son ondas fibrilatorias. Entonces, la presencia de tres elementos, como lo que es intervalo RR distintos, ausencia de onda P y en algunas ocasiones lo que son ondas fibrilatorias, te llevan a este problema. Ok, te llevan a este diagnóstico, perdón. La fibrilación auricular entonces generalmente se activa, como ustedes pueden ver, por múltiples focos ectópicos que me van a llevar a la activación muy irregular de lo que es el nodo auriculoventricular y la activación del sistema His-Purkinje. Por ende, entonces vamos a encontrar una irregularidad significativa con ausencia de onda P porque el nodo sinusal es apagado por tanta actividad auricular. Se presenta habitualmente por sobrecarga de volumen e incremento de la presión de lo que son las aurículas. Este incremento de la presión en la pared auricular va a activar muchos focos ectópicos eléctricos que esto se va a interpretar como una fibrilación auricular, como un temblor en lo que son las aurículas, ¿no? Y bueno, otro de los puntos importantes que se tienen que considerar es lo siguiente, ¿no? La hipoxia, que es uno de las causas más frecuentes de fibrilación auricular. Entonces, recuerden, ante la presencia de un trazo electrocardiográfico, eso es un trazo en D2, vemos irregularidad significativa, ¿no? Intervalos RR distintos, con ausencia de onda P, podríamos tener ya el diagnóstico de una FA. Aquí tenemos nuevamente, otra vez, un trazo electrocardiográfico en donde observamos un intervalo RR irregular. Esto con ausencia de ondas P, aunque no se vean las ondas fibrilatorias, que es el tercer dato en importancia, pero es el menos frecuente. Con que tenga yo nada más intervalos RR irregular con ausencia de onda P, esto ya podremos catalogarlo como una FA. El tratamiento, vamos a ver un poquito acerca del tratamiento para no tener que regresar a este punto. Y entonces aquí mencionamos los 5 metas en el tratamiento. Primero de ellos, control de la frecuencia ventricular. Dentro de los mejores controladores de la frecuencia ventricular es tratar de apagar lo que es el nodo auriculoventricular, reduciendo el paso del impulso en este punto. Entonces, los fármacos que con mayor efectividad pudiéramos considerarlo son los beta bloqueadores de canales de calcio. Así también se menciona la digoxina como un fármaco que va a favorecer lo que es la recuperación de un ritmo a frecuencia normal. La cardioversión eléctrica se utilizará en pacientes cuando estemos inestables y recordar nada más menos de 48 horas o más de 48 horas, ese es el criterio. Si tiene menos de 48 horas puedo dar terapia eléctrica, más de 48 horas no, tendré que anticoagular y estar monitoreando al paciente. Recuerden que más de 48 horas hay riesgo de un trombo intracavitario. Prevenir el incremento de la frecuencia ventricular. ¿Con qué se queda el paciente? Si ustedes tuvieran que considerar un fármaco de gran importancia sería la digoxina, pero también aquí vamos a ver que una sinergia adecuada entre los lineamientos para el manejo crónico es, aparte de la digoxina, utilizar a lo mejor un beta bloqueador. Metoprolol es el que con más frecuencia utilizamos. Control de la arritmia como es la miodarona, pero esto generalmente en una fase aguda. Prevenir la reaparición de la arritmia, y esto va a depender, ¿no? ¿Es un daño estructural o es una condición de base ya que tiene el paciente? ¿O está correlacionado a un evento agudo, ¿no? O no hay un daño estructural? Todo eso me va a definir qué antiarrítmico pudiera considerar. Y un aspecto muy importante, y no por dejarlo al final, no sea de gran relevancia, es la anticoagulación, ya que tendremos que, siempre que tengamos un paciente con falla cardíaca, una fibrilación auricular de una frecuencia alta, arriba de 126, son pacientes que tienen alto riesgo de presentar eventos cardioembólicos.
Y bueno, tratar de reconocer la causa, el factor desencadenante. A lo mejor es un paciente joven con hipertiroidismo, hay que dar un tratamiento específico de acuerdo a los lineamientos de una tormenta tiroidea. Y bueno, y algunos otros factores precipitantes, ¿no? Los pacientes con EPOC es frecuente que pudiéramos tener este tipo de arritmias y darle una intervención muy puntual para mejorar la condición clínica. Cuando nosotros analizamos un electrocardiograma de esas derivaciones, pudiéramos llegar a entender o a comprender la condición clínica, y más si encontramos datos específicos como es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, en donde vemos la presencia de RS pero con heces profundas, con elevación de segmento ST que es cóncavo y ondas T asimétricas, parecieran ondas T discretamente hiperagudas. Y la contracara de B1, 2, B5 y B6 vamos a ver Rs altas en B5 y B6 con infradesnivel del ST que es convexo y ondas T asimétricas. La contracara prácticamente B1 y B2 la onda T es positiva, pero B5 y B6 es negativa, algo que nosotros definimos como trastorno de repolarización. En algunas ocasiones nosotros abusamos y pudiéramos nosotros mencionarlo como una sobrecarga sistólica, como se ve en B5 y B6, es sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Criterio morfológico es muy importante. Recuerden, aquí vemos en B1 cómo se ve. Lo único que hice con la diapositiva es que la misma imagen le hice copy paste, la pasé para este lado y le di la vuelta. Recordar que siempre vamos a tener como una especie de imagen en contracara de B1 y B6, en donde vemos acá esas profundas en B1, pero en B6 vemos R's altas, con una elevación del ST en B1, pero con una depresión del ST en B6. Tenemos un paciente que ante una condición de falla cardíaca, yo le tomo un electro, aquí veo cambios significativos, heces profundas con elevación del ST, pero veo R's muy altas, ¿no? Otro de los criterios que ya habíamos mencionado, que son los criterios de Sokolov y Lyons para lo que son voltajes, ¿no? Más de 35, la sumatoria de la S en B1 y B2, más la R en B5, B6, más de 35 será significativo para Sokolov positivo. Recuerden que debe tener más de 35 años. Y algunos otros criterios como el índice de Lewis, vemos de D1 y de D3, ¿no? Prácticamente yo veo aquí un D1 positivo y un D3 negativo. Esto en automático corresponde a un índice de Lewis positivo. También podemos tener hipertrofia del ventrículo derecho, donde vamos a reconocer lo que son las R's predominantes sobre las deflexiones negativas como la S o la E o la Q. Y un trastorno de repolarización que también pudiéramos nosotros definirlo como una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. En este caso, como se ve en B1 y B2, sería el ventrículo derecho. Otro de los datos importantes y significativos para lo que es la sobrecarga de volumen o la hipertrofia del ventrículo derecho es el patrón S1, Q3 y T3 o hemibloqueo de fascículo posterior. Además, en B6, lo isobifásico o lo bifásico que alcanzamos a ver acá, el complejo QRS es el que me dicta la presencia de una hipertrofia. Y aquí vemos nuevamente morfología hipertrofia del ventrículo derecho. Vemos R predominante sobre la S, la R predominante o la R predominante sobre la Q. Y bueno, aquí tenemos lo que es el hemibloqueo de fascículo posterior con hipertrofia de aurícula derecha o una P pulmonar. También tenemos R's altas acá con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ¿no? R's predominantes. Es un paciente con cor pulmonale, ¿no? Otro de los datos que podíamos encontrar en el electro era un paciente con disnea, no se conocía, con patología cardiovascular, le tomas un electro y tiene falla cardíaca, pero además encuentras elevación del ST en B2, B3, B4, estamos hablando de un infarto anteroseptal y parece que hay una elevación en D1 y ABL, no parece, sí hay. Esto sería un infarto anterolateral, factor de riesgo para lo que es falla cardíaca y choque cardiogénico. La radiografía de tórax es importante para evaluar, ¿no? Una disnea es importante que el paciente pase rayos X y así pudiéramos entender también algunos aspectos anatómicos del tórax, ¿no? Cómo están los pulmones, si hay evidencia de congestión pulmonar. También pudiéramos evaluar lo que es el corazón. ¿Hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia? A lo mejor hay un neumotórax, a lo mejor hay una neumonía, en fin. Me ayuda a hacer diagnósticos diferenciales.
Así vemos entonces en esta radiografía, la primera que vamos a ver, es esta cardiomegalia, ¿no? Que hacemos a ver un patrón muy sui generis, ¿no? En una cardiomegalia vemos la magnitud que alcanza lo que es la aurícula ventrículo del lado derecho. Aquí vemos también un crecimiento del ventrículo izquierdo, que sería esta porción más lateral del corazón. Y bueno, entonces aquí este corazón tiene, el único que alcanzo a ver es cardiomegalia y un poco reforzado lo que son las arterias y las venas pulmonares. Pero aquí ya cambia. Aquí tenemos un paciente con congestión pariliar. La congestión pariliar la alcanzamos a ver acá, reforzado en blanco, con una maraña o un complejo de redes que se va instalando, algunos puntos que corresponderían a alguna arteria incrementada en tamaño, ¿no? Y aquí vemos de este lado la misma característica, más la cardiomegalia que ya hemos mencionado. Pero también podemos encontrar patrones un poquito más intensos, en donde vamos viendo que la hipertensión me lleva a una vasodilatación en zonas más profundas, y así también empezamos a ver cefalorización de flujo, que es estas mismas redes reforzándose hacia la que son las zonas apicales. Aquí vemos una cardiomegalia con lo que es congestión pariliar, hipertensión venocapilar pulmonar, que se ve como un patrón reticular. Ese patrón reticular me habla de un edema intersticial, y la cefalización de flujo, que es muy intensa para este lado y menos notoria para esto. Ahora también podemos empezar a ver dónde se empieza a formar este patrón reticular. Generalmente en las porciones más bajas se empieza a llenar desde las zonas más cercanas al diafragma hacia las partes superiores. Es ahí donde podemos alcanzar a ver la cefalización de flujo. Ahora, una de las características que vamos a ver es las líneas B de Kerley. Aquí tenemos una, dos, y aquí tenemos otra línea de Kerley. Aquí también podemos observar, generalmente se menciona estas líneas B de Kerley de un tamaño aproximado a 2 centímetros de máximo, y nunca se ve bifurcada, porque si se ve bifurcada vamos a considerar que es una red vascular, una hipertensión pulmonar. Ahora, aquí ya vemos un reforzamiento significativo, pero empieza a haber micronódulos en diversas zonas de lo que es los campos pulmonares. Por aquí vemos también micronódulos y vemos una zona reticular. Entonces tenemos un patrón mixto. Tenemos el patrón reticular y el patrón micronodular, que empieza a ser afluencia. Aquí vemos micronodular intenso, granular, algunos mencionan por las... parecen gránulos, todo que se empieza a desarrollar en todos los campos pulmonares. Hipertensión venocapilar pulmonar, vemos reforzamiento de algunos vasos sanguíneos, ¿no? Se ven magnificadas algunas porciones. Esto evidentemente es un edema agudo pulmonar, que algunos autores lo mencionan como alas de mariposa. No siempre se alcanza a ver la similitud con lo que dicen los radiólogos. Aquí se ve un poquito más, ¿no? Vemos unas alas de mariposa, prácticamente con afectación a lo que son las porciones basales y mediales. Tenemos zonas macronodulares y micronodulares y algunas porciones reticulares, como estas que están por acá. Entonces tenemos un patrón mixto. Cuando empezamos a ver nódulos, hablamos de que el líquido ya se metió a lo que son los alvéolos. El edema pulmonar ha alcanzado su máxima expresión. Y aquí vemos pues un patrón reticular o un patrón mixto, ¿no? Que ya hemos mencionado. Ok. Para valorar gasométricamente la función respiratoria es importante, ya que me permite establecer parámetros como lo que es la presión de oxígeno, la presión de CO2, y así definir, ¿no?, si hay una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, a veces mixta, que es la tipo 3. La biometría hemática es importante también, ya que sabemos que hemoglobinas muy bajas te van a llevar a peor pronóstico. La hemoglobina, para generar una función adecuada en una persona sin falla cardíaca, podría estar incluso entre 7 y 9 y no tener tanto compromiso orgánico. Es decir, con esa cantidad es suficiente para que el transportador lleve oxígeno a toda la economía. Pero en un paciente con falla cardíaca, vamos a ver que el descenso de la hemoglobina correlaciona a una disminución de la perfusión. Y bueno, las metas para la hemoglobina generalmente van a estar en 10. Otra de las cosas que a veces nosotros podemos enfrentarnos es, el paciente tiene falla cardíaca pero también está tomando anticoagulación. Una de las cosas, en caso de anticoagulación, a lo mejor tiene una FA crónica.
irreversible. Entonces esos pacientes pudieran tener la necesidad de este fármaco, pero hay que monitorear también lo que es este parámetro. La proteína C reactiva es un marcador inflamatorio y como ya se ha mencionado en lo que es fisiopatología de la falla cardíaca, como factor inflamatorio, y como parte de lo que es el proceso de remodelación miocárdica, tenemos una proteína C reactiva arriba de 25 miligramos por litro. Arriba de esto habla de una mortalidad hospitalaria 15%, a los 2 años 53%. Significa que a mayor inflamación, mayor PCR y mayor mortalidad a los 2 años. El buncreatinina, otro parámetro importante para evaluar lo que es la perfusión, nos habla de que su anormalidad, es decir, la elevación de bun y creatinina o oliguria en un paciente con falla cardíaca aumenta la mortalidad significativamente. En algunos estudios para lo que es lesión renal aguda, me hablan de factor independiente de mortalidad promedio 36%. Incluso hay una clasificación para lo que es el síndrome cardiorrenal, es decir, está fallando el corazón, pero también ya falla el riñón, o estaba fallando el riñón y ya falla el corazón. Hay una interrelación importante entre ambos órganos. Entonces, el corazón puede fallar de manera aguda con una falla renal aguda, pero también puede ser crónica con una falla renal aguda, o también una falla renal aguda que lleva a una falla cardíaca. Una falla renal crónica que lleva una falla cardíaca, que hoy en día este grupo abunda en lo que son los centros hospitalarios, en nuestros servicios de salud, ¿no? MIMS, ISSSTE, incluso en salubridad, donde vemos más pacientes renales con falla cardíaca. Y la tipo 5, la falla renal y la falla cardíaca, se activan de manera distinta. Un ejemplo podría ser el choque séptico, donde puede haber choque cardiogénico o una falla cardíaca y también puede haber una falla renal. La interrelación es muy importante entre esos órganos y siempre se están molestando. Y cuando ambas fallan, el pronóstico empeora, ¿no? Cuando las dos andan de malignas, la probabilidad de que el paciente presente un buen pronóstico es baja. El péptido natriúrico tipo B, bien conocido también como péptido natriúrico cerebral, es un péptido que se libera por lo que son las paredes del ventrículo cuando hay una sobrecarga, cuando hay un incremento de la presión diastólica. Este incremento de la presión diastólica te lleva a la liberación de este péptido. Como su nombre dice, natriuresis, es decir, va a favorecer la pérdida de sodio y de líquidos. Esto va a reducir mucho la sobrecarga del ventrículo, de los ventrículos, mejorando lo que es el trabajo cardíaco. Entonces el péptido natriúrico tipo B es un marcador importante, ¿no? Cuando se eleva hablamos de que la disnea que ustedes están viendo en el paciente es de origen cardíaco. Si ustedes tuvieran que hacer un estudio para definir la etiología de la disnea, con el péptido natriúrico tipo B pudieran definir específicamente que es por una falla cardíaca. Muy bien, me voy a pasar esta diapositiva, no es tan interesante, y me voy a ir a otras que son de gran relevancia, ¿no? El ecocardiograma, metiéndonos un poco a lo que es la ecocardiografía. Con respecto a la ecocardiografía, hablamos de que es el gold estándar, ¿no? Si yo tengo que hacerle un estudio a un paciente con falla cardíaca, es el ecocardiograma. El ecocardiograma me va a ayudar a diferenciar aspectos esenciales, como lo que es la estructura cardíaca, ventrículo derecho, izquierdo, aurículas, las válvulas cómo están, la precarga, la poscarga, el volumen residual, en fin, condiciones de precarga. Incluso podemos estar considerando, ¿no?, lo que es la colapsabilidad de la vena cava, en fin, ¿no? Entonces el ecocardiograma es importante, sí. Incluso hoy con el POCUS, la evaluación del pulmón y corazón es importantísimo para estar en un monitoreo de un paciente con falla cardíaca. Entonces, gold estándar, la ecocardiografía, ¿no? Te evalúa todo, como ya hemos mencionado en este diapositivo, evalúa prácticamente estructural y funcionalmente lo que es el corazón y todas sus estructuras, las válvulas, los vasos sanguíneos, en fin, ¿no? Entonces, de gran importancia. Otra de las cosas que hacemos en los servicios de urgencia es estar evaluando la función cardiorrespiratoria, incluso datos de hipoperfusión, que son uno de los parámetros esenciales de importancia en el monitoreo. Cosas tan sencillas como lo que es la evaluación clínica, palidez, diaforesis, cianosis, así como
algunas otras alteraciones como la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, nos habla mucho acerca de la condición cardiomodinámica del paciente, ¿no? Si se está deteriorando o no. Monitoreo esencial entonces para todos aquellos que estamos ahí en los servicios de urgencia. El monitoreo no invasivo es importante también. Recuerden, estamos evaluando presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, todo eso que ya hemos mencionado previamente, pero también hay un monitoreo electrocardiográfico. Incluso hoy, ecocardiograma para el monitoreo del paciente con falla cardíaca es esencial. Dentro del monitoreo invasivo pudiéramos nosotros mencionar algunos que son de gran importancia, como lo que es el Swan gas, pero no lo tenemos al alcance. Otra de las monitoreos importantes es la presión venosa central, y también con la línea arterial pudiéramos estar evaluando la perfusión. Así entonces tenemos un resumen importante a considerar ya para terminar en esta primera parte del diagnóstico. Hablamos de un paciente con historia de disnea. Hay que evaluar aspectos importantes. Bueno, la disnea, ¿cómo se relaciona? ¿Hace actividad física cuando se presenta la disnea? ¿O algún otro dato que se asocia a la disnea, como es el edema de miembros pélvicos, que poco a poco se empieza a acentuar? ¿O alguna evidencia de otras caras de disnea, como la ortopnea, disnea paroxística nocturna, en fin? Datos de hipertensión venosa pulmonar. Aquí ya vamos a ver aspectos a la exploración, es decir, estertores bivasales en más de un tercio de los campos pulmonares, es decir, los tercios inferiores o la mitad inferior. Y datos radiográficos de hipertensión venocapilar pulmonar. Ya vimos las radiografías en donde especificamos lo que es la cardiomegalia, lo que es congestión parailear, hipertensión venocapilar pulmonar, que se ve como radiopacidades reticulares, también la cefalización de flujo, la línea de Kerley. Así aparecen otros datos como es infiltrados micromacronodulares o granulares. También hablamos de zonas de consolidación, la imagen de alas de mariposa, que son importantes. Signos de hipertensión venosa sistémica. Ya vamos acá a extensión de las venas del cuello, el edema maleolar, que puede llegar a ser muy objetivo. Evidencias clínicas de cardiopatía, disfunción sistólica, R3 o tercer ruido, ¿no? Diastólica, cuarto ruido, en donde vamos a ver, pues bueno, un galope clásico y significativo para el diagnóstico. Ahora, o sospecha diagnóstico. Siempre tenemos algunos retos, ¿no? La neumopatía, la enfermedad renal o hepática crónica o un cuadro anémico que me puede dar estas manifestaciones. Hay que poner en duda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando un ecocardiograma sale normal, porque esto me habla de criterio diagnóstico esencial basados en el gold estándar y otras cosas, ¿no? Como el reto normal, la ausencia de signos, respuesta terapéutica negativa. Y podemos resumir esto, ¿no? La historia de disnea o fatiga, que algunos pacientes no lo refieren como falta de aire, sino cansancio. El edema, que pudiera presentarse en reposo. Algunos otros datos clínicos, como ya hemos mencionado, la progresión de la disnea, la presencia de estertores, los ruidos cardíacos, la presencia o la progresión hacia lo que es el esputo salmonado, entre otros datos que hemos mencionado. Incluso datos por estudios de gabinete, como es el ecocardiograma. Respuesta terapéutica positiva. También es importante considerarla, ¿no? Si el paciente tomaba furosemide y empieza a mejorar, o con furosemide, antihipertensivos y vasodilatadores empieza a mejorar, estamos con la clara evidencia de una falla cardíaca. Una de las clasificaciones que abusamos mucho incluso para hacer el diagnóstico es la clasificación de la NYHA, así lo mencionamos por sus siglas, que es New York Heart Association. Entonces vemos 4 grados o 4 clases funcionales de la disnea, que es importante considerarla, ¿no? El grado 1, creo que todos los alumnos participantes en este diplomado y su servidor pudiéramos llegar a tenerlo. Es decir, la disnea se presenta con actividad ordinaria. Algunos ya pudieran caer en la clase 2, como por ejemplo, ya subes 1 o 2 pisos, ya como que ya te empieza a cansar o ya te falta el aire, ¿no? El grado 3, esto ya es una actividad ordinaria limitada, es decir, ya te cuesta caminar 2 manzadas y ya no puedes subir el piso completo. Y el grado 4, estamos hablando prácticamente de una disnea de reposo. ¿Pudieran algunos de nosotros referir un grado 1
o un grado hasta 2, ¿no? Porque algunos ya nos cansamos, ¿no? Y más si somos medios panzones y medios sedentarios, ya podríamos estar en un grado 2. El problema es que estos nunca evolucionan a un grado 3 o 4, que hay una progresión de la disnea, del edema, en fin. Esto ya me habla de una condicionante de falla cardíaca, un falla del ventrículo izquierdo. Y bueno, al principio decía, abusamos de esta clasificación ya que nos ayuda incluso a tomarlo como diagnóstico. Cuando recuerden, la disnea solo es un dato, uno de los datos cardinales que tú puedes estadificar. Ah, mira, tiene una disnea grado 3 o una disnea grado 4. Esto ya establece pues un criterio clínico, no tanto como un criterio diagnóstico. El diagnóstico se basará entonces en el síndrome, ¿no? Un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. Una de las clasificaciones que sí son de mayor utilidad es la clasificación canadiense, que los divide en 4 clases, A, B, C, D. La clase A, estamos hablando de un corazón en riesgo. No existe cardiopatía, no hay diabetes, hipertensión. La clase B, existe una cardiopatía leve. Puede estar asintomático, pero con algunas medidas higiénicas pudieran mejorar. Restringir la sal, restringir los líquidos, evitar el exceso de actividad física que me lleve o que me venza la reserva fisiológica. Y también pudiéramos nosotros pensar en la administración de un IECA como antirremodelador miocárdico por excelencia. La clase C es un paciente que ya tiene una falla cardíaca estructural que va a tener manifestaciones como lo que es persistencia, ¿no? O reincidencia a los servicios de urgencia en la falla cardíaca. Aquí es importante evaluar lo que son diuréticos, IECA o ajustar el tratamiento. Pero cuando esto ya no es suficiente, estamos hablando de una clase D, es decir, ya tienes todos los medicamentos a dosis plenas o a dosis máximas y siguen mal. Entonces aquí ya tendremos que considerar pues algunos otros aspectos de terapia soporte avanzada, como lo que es resincronización miocárdica con marcapaso o bomba extracorpórea, como un tratamiento de enlace y lo que es trasplante cardíaco, ¿no?